Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez visitando Covadonga. Covadonga. Y ahí se oye la gaita sonar. Y mira, coincide, os voy a enseñar una danza asturiana. Pues como os decía antes de que nos interrumpieran las gaitas, que estamos en Covadonga y bueno, un buen sitio para empezar después de toda esta trifulca con el tema catalán y demás. Para los que no sepáis nada de historia asturiana ni historia de España, se dice que aquí fue donde se comenzó la Reconquista, hasta la toma de Granada en el año 1490 y algo. Y todo esto se inició pues allá por el 700 y algo, me parece que era. No lo sé, el que quiera saber historia que busque en un libro. Y nada, eso, pues aquí se empezó toda la movida con el rey de Asturias, Pelayo, figura bastante importante dentro de la historia asturiana. Os enseñaré un poquito esto, mientras aquí Yuka comenta qué le parece su visita a Asturias. Ne, Asturias no Ryoko wa nantomo. Mecha shizen ga kirei. Mecha nani? Shizen. So da ne. Tte nani? じゃあ、今日の言葉は Escaleras. それはスペイン語で、けど日本語で Ah, 階段? 違うよ。今日の言葉、日本語で なんだった? 教会 教会. これじゃあ、それは今日の言葉、教会。お城. 白じゃないよバカねえ、ゆうか、スペイン初めてね。うん。何が好き？今まで何が一番好き？食べ物。メリエンダか？ボカディージョス？メリエンダかな。昨日のメリエンダね。うん。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。生ハム。生ハムとメロンとパンとチーズ。いっぱい食べたね。例えば、日本人このビデオ見たら、アストリアスのことを教えて。そっか。それがアストリアスはなんか自然がいっぱいで平和な感じ。スペインもっと危ないと思ってたけどここならいいかもしれない。いいね。Y ahora pues estamos en la cueva de Covadonga y vamos a enseñar la tumba de Pelayo, que está aquí.
Y ahora os voy a enseñar una cosa que te puedes encontrar a la entrada de Covadonga, y son dos leones, que te recuerdan a los Koma Inu de Japón, porque hay uno que está con la boca un poco abierta y el otro está aquí con la boca cerrada. Vamos a mirarle la boca. Así que bueno, otro de los paralelismos que te puedes encontrar. Y bueno, esta no es la cascada de Mino, pero Covadonga también tiene una pequeñita. Hemos subido a los lagos y aquí detrás tengo el lago Enol, uno de los más grandes lagos que hay aquí en los picos. El otro es el lago Ercina, que subiremos después y os lo enseñaré. Nos hemos encontrado a dos autostopistas, las tenemos aquí detrás, que se les jodió la furgoneta y nada, a subirlas. Bueno, y ya llegamos arriba del todo de los lagos. Y aquí tenemos una maravillosa vista de lo típico en Asturias, vacas. Porque así somos en Asturias, vacas. Y ya está. Y ahora pues me acercaré al otro lago y os enseñaré, mientras aquí mi amiga Jacinta come, os enseñaré el lago que tenemos allí, que es el lago Ercina. Este es el segundo lago de los picos de Europa. Este es más pequeño que el lago Enol y vamos a intentar cruzarlo. Vamos a dar un rodeo a través de las montañas y iremos pillando diferentes tomas del lago, a ver si os gusta. Para que os hagáis una idea, uy, terreno un poco chungo. Para que os hagáis una idea, ese es el sitio que vamos a pillar, todo el lago, y vamos a bordearlo. Lo que pasa es que la niebla está bajando ya, entonces va a ser un poquito difícil. Pero bueno, merece la pena. Es todo muy bonito esto. Cualquiera que venga a Asturias os recomiendo sinceramente que visitéis sin duda los picos de Europa. Os va a encantar, especialmente la parte esta de los lagos. Pues nada, pues eso, ahora con Yuka, aquí paseando. Madre mía, qué difícil es andar por aquí. ¿Qué es que te un co? めっちゃ大きい。でかい。もっとうんこ。どこでもうんこあるよ。山だから。Y aquí veis otras vistas del lago. Ya estamos casi más o menos a la mitad. Y ahora vamos a pasar pues por aquí. ¡Yu! Video 撮る。はあ。ねえ、ゆうか。ピコスユーロッパが好き。この場所、ピコスユーロッパっていう。Because Europa? ピコスでヨーロッパ。ヨーロッパの山か。ああ、まあ。いい感じや。あ、めっちゃいいし、ある。気をつけて。はい。どこが一番好き？何の？この湖と、さっきの湖と、コカドンガの教会と、なんていうマーケット？ペライオの、箱。箱じゃない。墓。ここがいいかも。この湖？でしょうね。晴れてたらなんかピクニックとかしたらめっちゃいい。そうそうそう。それはめっちゃ便利や。もっと綺麗だと思う。でも今はちょっと曇ってるけど、でもまあこれも綺麗。なんかそうだね。ちょっと神秘的な感じ。こっちは羊ないな。水の色が変わっている。黒と茶色。うんこの。あ、この道はちょっと危ない。危ないかも。飛び石。なんて。飛び石機。飛び石機っていう。あ、なんて。エルシーナ。そうそう、それは湖の名前。エルシーナ。ヒュー。フォーキュス。
Lago Ercina. Lago Ercina. So. Hi. Korega llama. Zenbu. Ne. おー、いいですね。Sayonara ite. Bye. Chao. Bueno, pues aparte de que ha bajado la niebla y se nos está haciendo de noche, no sé si vais a ver algo en el vídeo, pues tenemos que volver más que nada por situación de emergencia, porque no se ve un cagao. O sea, está todo cubierto de niebla, como podéis ver. No se ve ni siquiera la zona de donde dejamos el coche y demás. Así que bonita aventura. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta los picos de Europa. Tenéis que... ¿Nani? ¿Y yo? ¿Dónde? ¿Dónde yo? ¿Ine? Sigo ya nada. ¿Y yo? Eso, que tenéis que tener en cuenta que os puede bajar la niebla en cualquier momento y deberíais de vigilarla ahora, siempre, para que nos pase lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora, por ejemplo. Pero bueno, suerte que yo por lo menos conozco el camino y aunque baje la niebla, pues hay sistema de orientación. No pasa nada. Dentro de la gravedad del asunto podría ser peor, la verdad. Seguiré comentando después, cuando lleguemos un poquito más adelante, a un sitio más a salvo. Bueno, pues ya estamos saliendo. Denki, onegaishimasu, no cao. Pues ya estamos saliendo. No se ve una mierda, gracias por la luz. Pero estábamos en medio de la niebla y en medio de la noche. Un poquito arriesgado. Mamá, no te asustes. Salí vivo de esta. No pasa nada. Y nada, me parece a mí que nos despediremos ya aquí de este vlog. Así que venga, nos vemos. Y ya sabéis, si venís a los picos de Europa, controlad la niebla. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ah, y recordad, suscribiros, darle a like y compartir. Bye.